Bienvenida, familia nocturna, a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque nos acompaña a la distancia nuestra querida amiga Ana Sayas. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y pues con toda tu comunidad y pues lista para compartir algunas historias. Oye, sí, fíjate que me topé con tu canal hace un tiempo. Ujú. Para la gente que nos escucha, Ana Sayas es una creadora de contenido. Les vamos a dejar por aquí sus redes para que puedan seguirla. Pero déjame te cuento que me topé con tu canal y tus videos y tu estética me llamó mucho la atención. Y desde que lo vi yo dije, tenemos que grabar algo. No sé por qué algo me huele que ella ha vivido cosas de las que hablamos en este canal. Entonces, eso me lleva a preguntarte algo. Ana, me Dime. dijeron por ahí que tienes algunas historias que contar, ¿es cierto? Por supuesto que sí. ¿Qué te parece si para ser justos en este intercambio de historias, comienzo yo contándote una historia? Perfecto. Muy bien, me parece. Muy bien. Esta es una historia muy pequeñita, pero al mismo Ujú. tiempo es muy escalofriante. Le pasó a una persona muy cercana a mí. Digamos que una muy querida amiga. La situación es esta. Es algo pequeño, pero cuando dimensionas estas cosas y si te pones por un momento en los zapatos de ella, te vas a dar cuenta que las cosas pequeñitas a veces hacen como que grandes destrozos Sí, internos. sí, total. Lo que le ocurrió a ella fue esto. Ella tenía un nuevo compañero, vive sola, y su Ujú. nuevo compañero era un perrito. El perrito lo quería muchísimo y eso la llevó a hacer unas cosas que no debería de hacer. Lo Ok. maleducó, lo Ujú. maleducó mucho. El perrito rasguñaba, rascaba y destrozaba todo. No sabía ella cómo controlarlo y normalmente tendía a sacarlo al patio en las noches. Ahí se quedaba el perrito, tenía un espacio bastante agradable, tenía su comida, tenía su agua, todo correcto. Pero ya le Ok. había pasado en varias ocasiones que el perrito empujaba con tantas fuerzas la puerta y la puerta que tenía, digamos que no era tan buena la del patio, que sí la Ujú. lograba abrir y terminaba dentro de la casa haciendo destrozos. Lo que le pasó a ella fue esto. Esto fue hace aproximadamente 1 año y medio, esto que te voy a relatar. Ujú. Durante una serie de noches, mientras estaba dormida, la despertaron el sonido de unos rasguños. Rasguños que ella identificó instantáneamente como los rasguños de su perro. Los rasguños estaban siendo justo en la entrada de su recámara. Lo raro era no tanto el rasguño, sino la frecuencia y la intensidad. Era como si el perro estuviera muy desesperado por entrar al cuarto. Entonces, no era un solo rasguño, era como si estuviera rasguñando intentando romper algo. Ok. Se quedaba ella en silencio, escuchando, porque sabía que si le abría la puerta, no se lo iba a quitar de encima nunca, y el perro iba a querer dormir en la habitación. Se quedaba un rato esperando, hasta que de repente ya dejaba de sonar. Al día siguiente, abría la puerta de la recámara, salía a ver, y se le hacía muy raro porque el perro estaba en el patio. Pero al final decía, bueno, pues está en el patio. Ujú. Pues Mi se amiga, salió y tal, ¿no? Puede ser. exacto, pero el punto es esto, mi amiga es muy distraída, después se dio cuenta de un pequeño dato, que si le hubiera prestado atención, le hubiera encendido la alarma con muy buen tiempo. La segunda noche le ocurrió exactamente lo mismo. Ella se despierta, hay un ruido en la habitación, algo está rasguñando y está muy intenso y muy desesperado por entrar. Y ella sigue pensando, qué extraño, le dejé comida, le dejé agua, se mete, sí, me hace un despapalle, pero pues Pues no es debería estar normal. cómodo, ¿no? Ajá. Exactamente, exactamente. Bueno, finalmente se espera para no abrir la habitación, pero el tercer día ya fue algo súper desesperante. O sea, Ok. ya era demasiado, ya terminaba de rascar en una parte y rascaba otra, sentía donde estaba como que empujando y pegándole a la puerta, sentía donde el perro se empezaba a alejar y después corría y golpeaba la puerta con fuerzas y después Wow, la empezaba a no. rasguñar. Sí, y ella le dio mucho Estoy ya. miedo. ¿Qué? Dime, Ajá. cuéntame. No, no, es que me estoy imaginando toda la situación y pues suena como muy brutal, ¿no? O sea, imagínate también pues el pobre perrito lastimado, ¿no? Por toda esta fuerza que estaba poniendo tanto en rasgar la puerta como en pegarle con su cuerpo.
Exactamente. Justo eso fue lo que hizo que ella se levantara. El hecho de que se podía lastimar. Sabía que no se lo iba a quitar de encima, pero entre eso y tenerlo lastimado, pues ya, ella ya había Ujú. perdido esa batalla. El problema es esto, se levanta, camina, y donde camina cerca de la ventana, escucha como un tipo de aullido y gruñido. Donde se asoma, su perro está fuera de la casa, erizado, volteando hacia la entrada del patio. Y ella sigue escuchando que algo está golpeando la puerta de su habitación y está rasguñando la entrada. No. Ay, no. Se tira en su cama. Ella se acuerda que empieza a rezar, pero empieza a rezar como mucho en su mente. No quería hacer ruidos, que no se diera cuenta que realmente estaba ahí. Y entonces estaba rezando, rezando. Dice, y en algún momento dejó de hacer eso. Después pedí que vinieran a bendecir la casa y dejaron de pasar estas cosas. El No. detalle que ella no notó, por el cual se hubiera prendido su alarma, es que todas las mañanas que ella se levantaba, la puerta del patio estaba cerrada con llave. No puede ser. Entonces, Ana, una vez dicha esta historia, cuéntame tu historia. Híjola. Es que está muy buena tu historia. Está muy buena, pero vamos a pasar a una historia que es, pues, una historia familiar, ¿no? Que es de mi ¿Va? familia directa. Este, mm, aquí, bueno, hay que hacer un pequeño, voy a poner un poquito de contexto, ¿no? Claro. Aquí, bueno, yo soy originaria de un pueblo de Sonora que se llama Caborca. A lo mejor mucha gente de la audiencia lo conoce por noticias no tan buenas, ¿no? Pero, pero pues bueno, es un pueblo pequeño y pues ahí nosotros vivimos bastante tiempo, o sea, mi familia, de núcleo, ¿no? Mi papá, mi hermano y mi mamá. Y cuando estábamos viviendo ahí, pues teníamos una casa bastante amplia, pues como al ser un pueblo, pues los terrenos son un poco más grandes. Entonces, en esta casa, al principio me acuerdo que, ¿sabes? Me recuerdo muy, muy, muy bien esto, que esa casa la remodelaron antes de que nosotros entráramos. Y resulta que ya que estaba como más o menos remodelada lista para que nos pudiéramos como meter, instalar y tal, me acuerdo que entré y sentí, ¿sabes? Como eso, no sé si te ha pasado de que entras como a un lugar y sientes como pesado la vibra y como que dices, ay, como que no quiero estar aquí, ¿no? Entonces, Sí me ha pues pasado. ya, sí, se siente bien horrible. Entonces dije, qué feo que sienta estos que, pues en mi casa, ¿no? En mi futura casa. Pero bueno, ¿no? Entonces, pues ya tal, todos nos instalamos y así. Y conforme fue pasando el tiempo, empezaron a pasar como varias cosillas ahí extrañas, ¿no? Aparte de lo de la vibra, por ejemplo, mi cuarto nunca podía como quedarme dormida así sola en paz. Siempre tenía que o ir mi hermano o ir mi mamá ya grande. O sea, yo ya grande de que estaba hablando que en la prepa a dormir conmigo porque no podía conciliar el sueño porque siempre sentía que alguien me estaba viendo específicamente. Ese cuarto tenía un baño y siempre sentía que había alguien como observándome, ¿sabes? Como de la puerta, así. Siempre tenía que tener la puerta cerrada porque siempre sentía que había alguien observándome. Y cada vez que me metía al baño era una cosa espantosa. No podía ni siquiera cerrar los ojos cuando me estaba bañando. No podía estar como mucho tiempo en ese lugar. Por lo mismo me daba como, sentía como una presión bien fea así en el pecho. Y total, no dije, bueno, igual son ideas mías, a lo mejor pues está pasando que estoy empezando a sentir un poco estresada por el cambio y tal, ¿no? Pues resulta que una vez todos nos habíamos ido pues a la escuela y mi papá a su trabajo y mi mamá pues se quedó en casa y ella estaba cocinando y dice que estaba parada así hacia la estufa, ¿no? Haciendo sus cosas y de la nada sintió como esa sensación de la que te acabo de hablar de que alguien te está viendo Sí. y se sacó de onda, se quedó así como se sintió incómoda, esa fue la palabra que utilizó, incómoda. Y dice que como que volteó como así, no le dio mucha importancia y siguió como cocinando y luego volvió como a sentir como un peso, no sé cómo explicarte así como en el hombro. Y
y dice que volteó un poco como así y sintió como alguien le respiraba aquí, en la oreja. Así como y estaba completamente sola en la casa. ¡Ah, la fregada! ¿Esto en qué año fue? Esto fue como en el 2000, ¿qué sería? 2000, no, 2012 más o menos, fue hace ya alguito. Ok, ya unos 10 añitos, poquito más. Sí, sí. Y en esa casa, ¿cuánto tiempo estuviste? Yo estuve en esa casa aproximadamente unos 4 años, 4 años. porque después de ahí me brinqué a otra ciudad a hacer lo de mi universidad, Ujú. pero sí estuve casi todo el tiempo de prepa ahí y cuando llegaba pues de la ciudad donde estaba, que llegaba a visitar a mi familia, era una cosa que no quería ni quedarme sola en el cuarto ni nada. Y mi mamá nunca me quería como platicar eso porque ya todos teníamos como este miedito, ¿no? Y es que antes, después de todo eso que te acabo de contar, salió que en esa casa pues habían desvivido a algunas personas Mm, por temas ahí, escabrosos. así es. Ya. Habían, así, por ejemplo, me acuerdo mucho que cuando yo entré a mi cuarto por primera vez tenía como alfombra. Entonces, en la alfombra estaba marcado como como unos planchazos, ¿no? De esas planchas para la ropa, pero así quemada la alfombra. En la cocina estaban vidrios rotos, o sea, había como cosas muy extrañas. Y en un mueble atrás, como en el closet, que también está en mi cuarto, estaba hueco por atrás. Entonces, pues ya se podrán imaginar, ¿no? De qué se trataba, pero sí fue como más que nada eso, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que muy probablemente pues se quedó alguien ahí o algún espíritu, algún eco, ¿no? Ya. A ti no te tocó vivir nada más que la sensación como de presencia y de incomodidad, ¿verdad? Sí, a mí nada más me tocó eso. A mi hermano sí le tocó también algunas cosas y unos primos vivieron antes en esa casa y un primo, te voy a contar súper rápido esa historia. Claro. Dice mi primo que en la planta baja pues estaba como la estancia, ¿no? Que daba con una ventana corrediza al patio y tal. Entonces dice mi primo, ese cuarto antes de ser una estancia era una habitación, que era la de mi primo. Entonces dice que un día a él le daba muchísimo miedo dormir ahí. Y dice que un día se levanta al baño y vuelve a como acostarse otra vez en la cama, ¿no? Así. Dice que lo levantó como, tenía los ojos cerrados y dice que lo levantó como unos flachazos de luz, así como si le estuvieran poniendo una lámpara. Ujú. Y se levantó y vio, o sea, como flotando en toda la habitación, así, una bola como una esfera como de fuego, de luz, algo así fue lo que me comentó. Entonces que la veía así y nomás lo que hizo pues fue hacerse bolita en la cobija porque no sabía qué era. Nunca nadie supo qué era y también mi tía me contaba que escuchaba ruidos, que escuchaba voces, de que cadenas y un montón de cosas, ¿no? Pero la historia esta de mi primo que te acabo de contar sí estuvo bastante, pues así, ¿no? Como un poco traumática también, pues Claro. para él porque estaba muy chiquito. ¿Qué edad tenía cuando le pasó eso? Tenía como 12 años. Qué fuerte. Sí. Sí, Es que si cuando eres adulto es difícil evadir estas situaciones, cuando eres pequeño son sí. sumamente indigestas. Oye, la casa al parecer pareciera que tenía como que ciertos signos como de infestación o de ecos, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Siempre he pensado y sabes que tengo mucho tiempo que no voy. No voy a esa casa. Tengo muchos años ya que no he ido. Todavía es de la propiedad de mi familia, pero no voy. ¿O no Y vas tú y no va casi, sigue, está abandonada o vive alguien ahí? no, está abandonado. O sea, sí viven personas ahí que tengo pendiente por ahí platicar con los inquilinos a ver qué cosillas, si les han pasado cosas, ¿no? O algo así. Porque sí, siempre que iban amigos ahí, siempre me decían como, oye, no podemos prender la tele, ¿sabes? Como el típico para que haya un ruido o algo así, como el silencio en ese lugar está como muy incómodo, muy incómodo. Una vez estuve en una casa, yo he contado aquí mi anécdota de lo que me pasó en una casa en Michoacán Ujú, y regresé a esa casa varios años después.
Entonces, cuando regreso no me ocurrió nada, pero había una sensación continua como no estar solo en la habitación, Sí. como si alguien me estuviera observando siempre de algún rincón y no importaba si la luz la tenía prendida, era como que esa sensación estaba ahí. Y era muy raro porque salía de la casa y Y la se quitaba, sensación ¿no? instantáneamente, instantáneo. Y recuerdo que al momento de entrar me mentalizaba y decía, no pasa nada, lo que te pasó fue hace muchos años y no le ocurrió a nadie más. Entonces, Ujú. realmente fue, déjalo como que hasta en imaginación o en un caso atípico y ya. Pero al momento de entrar era como si algo estuviera ahí acechando. Muy raro. Sí. Entonces sí te entiendo los silencios incómodos, que por lo general soy una persona que disfruta los silencios. Yo Entonces, también. sí, Pero ese tipo de sí, pero ese tipo de silencios no, sí llegan a ser muy extraños. Y también, bueno, si quieres dejamos, porque esta historia se puede partir en dos partes, ¿no? Si quieres más adelantito o ahorita te cuento lo que sigue de esta casa, ¿no? ay, como tú se sientas más cómoda, que échale de una vez, pues ya lo Pues de mencionaste, una vez, venga. ¿no? Sí, de una vez. Pues total, que un día estaba mi Ujú, mamá. Mi familia siempre acostumbra mucho todas las navidades juntarse en alguna casa. Entonces, en esa ocasión tocó la casa de nosotros. Total ujú, que todos habíamos ido de que, pues, creo que era por botanas o algo así, como para echar la platicada y tal, ¿no? Y se bien. quedó mi mamá y mi tía. Se quedaron platicando ahí y dice que pues hicieron su cafecito, se sentaron al comedor y tal. Y haz de cuenta que dice mi tía que cuando se iba a sentar, le jalaron la silla así. Y se quedaron las dos de que acaba de pasar eso. O sea, viste, no lo imaginé ni nada, pero dice que fue, y eran unas sillas muy pesadas y escandalosas, ¿no? Entonces dice que le jalaron la silla hacia atrás, ¿no? Como casi diciéndole, siéntate. Y La silla estaba dentro de la mesa y la sacaron sí, para que se sentara. ajá, ¡Wow! sí. Y mi mamá o sea, mi mamá ya le había pasado lo de la respiración así en Sí, el oído, ¿no? Entonces fue como que dijo, no puede ser, o sea, como otra cosa así, ¿no? Entonces mi tía se quedó así como de, pues, ¿qué hago, no? Como en shock. Yo creo que todos nos pudiéramos quedar así ante una situación como de esa naturaleza. claro. Y se quedó así como de, ay, chin, ¿qué hago, no? Y ya dice como que fingieron demencia, como de, vamos a sentarnos en la sala mejor y ya se sentaron en la sala. Curiosamente, no le quisieron decir a nadie. Ya mi mamá me dijo como 2 días después de que, oye, el otro día que fueron por tal cosa a la tienda, que me quedé con tu tía, pasó esto y esto de la silla. Y yo, no manches, mamá, ¿por qué no dices nada? Y porque pues mínimo pensando de que a lo mejor pudiéramos llevar pues a un sacerdote, no sé, alguien que pudiera ayudarnos, porque ya empezaban a ser como bastante recurrentes este tipo de cosas. Por ejemplo, a mi hermano tuvo como 2 o 3 cosillas ahí también medio Ujú, extrañas. Su cuarto quedaba arriba, en el segundo piso. Por ejemplo, si okey, subías las escaleras, el mío quedaba del lado derecho, el de mis papás del lado izquierdo y el ujú, de mi hermano así de frente, ¿no? Y dice que siempre tenía bastantes, como pesadillas y no podía dormir y tal. Y dice que los sueños siempre eran bastante repetitivos, que se trataban de que el closet, hace cuenta que entrabas a la habitación y todo el lado izquierdo era un closet completo, ¿no? De pared a pared y después estaba la cama. Y dice que, perdón, de ese closet en la noche, que se veía como a sí mismo, como dormido así. Dice que abrían las puertas y era una sombra que no tenía cara, pero tenía como todo el cuerpo negro. Abría así y le hacía como y volvió a cerrar. Ah, mira. qué fuerte, qué No, no. desagradable. Oh, está muy, sí, es súper desagradable. Y dice que, le digo, oye, ¿y cuántas veces lo soñaste? Me dice, lo soñé como casi por un año seguido. Me dice, Seguido. me daba miedo, o sea, de que dormirme porque ya sabía que me iba a dormir y en cualquier punto del sueño se iba a interrumpir si estaba soñando otra cosa, como quise que se interrumpía el sueño.
como si esa cosa como irrumpiera, ¿no? En el mismo sueño. Entonces imagínate que te abran la puerta y que casi como hola y otra vez se volvió a meter al closet. Hay una seguidora del canal que me mandó su historia. Ahorita me la acabas de traer a la mente. Ella me cuenta que ella no tiene ningún tipo de creencia espiritual ni religiosa ni nada. No, dice, no soy atea, o sea, no estoy definida, pero tengo una amiga que cree en la Santa Muerte y pues yo lo respetaba. Nunca le pregunté en qué creí que me contara de eso. Solo un día me dijo, yo creo en la Santa Muerte, yo soy devota de la Santa Muerte. Ah, está bien. Dice, pero esto fue hace un tiempo, porque ya desde hace buen tiempo yo no la veo por unas cosas que pasaron. Ella me invitó, por situaciones de trabajo, a que me fuera a dormir a su casa. En 2 ocasiones yo me fui a dormir ahí. Y en las noches, no sé qué hora era, pero ya era entrada la madrugada. Se abría la puerta de la habitación, se escuchaban unos pasos que llegaban a la cama y se quedaban ahí estáticos. Y había la sensación de que ahí había alguien. Nunca me asomé. Tenía mucho miedo porque mi amiga vive sola y ahí estábamos ella y yo en el mismo cuarto. Entonces, yo nada más me esperaba y de repente escuchaba donde los pasos salían y cerraban la puerta. En las 2 ocasiones se escuchó lo mismo. Mi amiga y yo no sabía si sabía de eso o no. Lo único que yo decidí, no la quise alarmar, decidí que nos teníamos que quedar una tercera vez, pero que esta vez fuera en mi casa. Cuando viene a mi casa, mi amiga y yo nos quedamos igual en la misma habitación. Yo en ese tiempo también vivía sola y en la madrugada me despiertan unos pasos dentro de la casa. Jamás había pasado eso. Cuando me despierto, solo escucho donde se abre la puerta del cuarto. Vienen los pasos hacia la cama y ahora hay algo más. Se siente donde la cama se empieza a hundir. Donde la cama se empieza a hundir, abro los ojos y veo una silueta muy alta y delgada sentada en la cama. Dice, como algo que parecía una mujer, pero no era una mujer. Y entonces, simplemente empecé a decir en mi mente, no sé quién seas, pero no eres bienvenida de aquí. Vete de aquí. No eres bienvenida en esta casa. Esta es mi casa. Vete de aquí. Dice, y de repente esa cosa se levantó, nunca volteó hacia la cama, salió caminando, cerró la puerta y escuché los pasos donde bajaron. En eso sonó la voz de mi amiga que dijo, sí la viste, vino a visitarme. Dice, y entonces, desde ese día yo decidí que no me quería volver a quedar a dormir en ningún lugar en el que estuviera ella y poco a poco me fui alejando. Ah, súper. Oye, ¿qué tal? ¿Te gustó la historia? Muy, muy padre. Las 2 que has contado me gustó mucho. ¿Te gustan las historias de terror? Sí. ¿Y tú crees en lo paranormal? Honestamente. Sí y no. A ver, cuéntame. Pues mira, a veces siento que también puede ser como sugestión. Sí. Yo soy como más de, por ejemplo, yo soy como un poco más sensible a todo esto de las vibras y que si se siente acá y que no, pero nunca me ha tocado ver nada. Eso es la verdad. Pues entonces, no sé, por esa parte yo puedo decir que no, pero al mismo tiempo como de que las vibras y tal es como, sí, por eso estoy como 50-50, pues. Como 50-50, nunca te ha tocado ver nada, pero sí sentir ambientes. Muy bien. ¿Te ha tocado escuchar algo? No, escuchar tampoco. No. Sensaciones o sea, sientes vibra, pero ¿te ha tocado sensación de tacto? No, tampoco. Nunca. Nunca. Ok. El oído, ¿no? Ni jugando a la Ouija ni nada así, pues nunca, ni escuchado, ni visto, ni nada. Ah, ¿has jugado a la Ouija? Pues he jugado 2 veces, si mal no recuerdo. Una fue en una casa en Ciudad de México, que la casa tenía 400 años, algo así. Y era como un tipo tour y tal. ¿El tour insólito? Sí. Ya. Sí. Sí, fuimos con Samudio. Con Samudio, ok. Ajá. Y sí me daba miedo, la verdad. O sea, como ver todo, o sea, como, más que nada me daba miedo como el escenario, ¿no? De
de que pues todos estaban así con las velas y tal, pero ya como sentándome ahí como a la ouija y todo, pues no sé, no escuché nada, no nada, pues. Muy bien. ¿Esa fue una ocasión o ahí fueron las dos ocasiones? Ahí creo que fueron las 2 ocasiones, si mal no recuerdo. Sí fue ahí, perdón. Sí fue ahí, sí, ¿verdad? Las 2. Sí, fueron ahí las 2. Tengo muy mala memoria, discúlpame. No, hombre, no te preocupes. Yo creo que soy igual, así es que no te apures. Oye, duda, Ana, ¿tú Ujú. sientes las vibras en ese lugar de 400 años? ¿Tú sentiste algún tipo de vibra cuando entraste o no? Al principio no, ya que subí, como haz de cuenta que había como muchas habitaciones. Ujú. Entonces, ahí había como 2, 3 cuartos que sí como, no quiero entrar aquí, me da no sé qué. Y igual entraba, pero sí entraba así como de, o les decía, oiga, no me dejen sola, espérenme, porque sí me daba como cosa. Algunos lugares, no todos en general. El lugar en general, no, pero ciertos como cuartos, sí. Esos cuartos que te daban cosa, esa cosa, ¿cómo sería? O sea, ¿qué sucedía a nivel como físico? Ah, Te les- Ajá, cuéntame, cuéntame. es una como una presión así en el pecho, ¿no? Como cuando estás nadando, que sientes como una presión generalizada en el cuerpo. ¿Por el agua Así. y por el esfuerzo físico? Mm, por el agua, más que nada. Ok, cuando estás nadando, pero como que en cierta profundidad. Ajá, sí. No así exagerado, pero sí como que si te estuvieran aplastando y más como así en el pecho, sí siento como incomodidad, como si me estuvieran haciendo como con la mano, Sí. así, un En- poquito. No ya, bruscamente, sino sí, ahí, ajá. como si fuera una atmósfera que se vuelve un poquito difícil respirar, como pesada. Sí, sí, Ok. sí. ¿Te ha tocado que, o sea, te da la mala vibra, te da esa sensación Ujú. de presión generalizada? ¿La presión también en estos lugares de mala vibra es generalizada? ¿O solo en pecho? Mm, no, solamente en pecho y como en los oídos, como, ¿sabes? Si se Como si taparan estuvieran, un poco. ajá, sí, sí. Ah, ok, ok, ok. Entonces sientes presión aquí, se tapan los oídos. ¿Has entrado a lugares a pesar de sentir eso? Sí, ¿Y ha habido lugares donde el que se siente más que en otros? sí, definitivamente que sí. ¿Cuál es el lugar en el que más se ha sentido esto de los que tú has estado, aunque no hayas entrado? En el que más he sentido eso, yo creo que fue en una parte de las catacumbas de París. Fuiste a las catacumbas de París. Sí, tengo una Wow. historia de eso. Ay, 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 esto se va a poner muy bueno. Sí. Ok, ok. Pero ahorita Va- la dejamos para ahorita así, ¿no? Pero sí, ese es el lugar donde más he sentido. O sea, íbamos caminando y Ajá, en cierto punto quedaba, por ejemplo, no sé, volteas, no sé, hacia la derecha y hay una puerta donde ramifica otro túnel, pero pues está clausurado, ¿no? claro. Generalmente pues para el público. Había lugares donde, ay, no, así como que no quiero voltear para atrás, no quiero ver, no quiero, ¿sabes? Y la presioncita así en el pecho. ¿Te ha tocado, o sea, no sé cómo llamarlo, porque por una parte pareciera como un tipo de medidor de atmósferas, pero por el otro pareciera, por lo que acabas de decir, como si fuera detector de presencias. Ujú. Entonces, ¿te ha tocado como corroborar la detección de personas con seres vivos? Me están viendo, voltea si me están viendo. Mm, Cosas de ese tipo, ¿o no? ¿No es ecopaestesia? ajá. Escopaestesia, perdón. ¿No qué, perdón? Escopaestesia es cuando sientes la mirada de alguien en la nuca. ¿Eso te ha pasado? Sí, 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 sí. Sí. ¿Y te ha pasado con seres vivos? Ujú. O sea, con una persona. Sí, Y si has corroborado que volteas y sí, la sensación sí era real. sí. Ok. Entonces también te ha pasado en lugares en los que no hay nadie. Ujú. Así es. Muy bien, muy bien. Qué interesante, qué interesante. Ok. Y en esta casa de los 400 años entonces se sentía, pero no se sentía tanto. O en Ajá. algunas habitaciones más que en otras. Sí, había una habitación en específico que tenía un espejo.
un espejo y enfrente tenía una tabla ouija. Entonces entrabas y así, o sea, es que como todo el ambiente de la casa está como muy, obviamente pues está abandonado, está con muy poca luz, o sea, luces de velas y todo, o sea, sí te sugestiona un poco, pero dije, a ver, no pasa nada, todo bien, vamos a ser como muy objetivos y muy claros pues en esta como exploración, ¿no? Y no dejarnos llevar sobre todo con el show de es que si fulanito dijo que a mí se me movió la ouija o que yo vi tal cosa, no caer como en esa sugestión. Pues entonces yo entraba lo más mentalmente limpia posible, ¿no? Pero en ese cuarto en específico, sí el espejo, donde estaba el espejo, sí se sentía mucho eso. Y más que nada porque ese espejo pues tenía una historia ahí pues medio turbia también. ¿Cuál era la historia del espejo? La historia del espejo es que se utilizaba como espejo, como, ¿cómo lo llamaban? Como receptor, como de espíritus. O sea, Sí. el chiste de ahí era que tenías tú el espejo enfrente, ¿no? Y aquí estaba la ouija, entonces tú estabas jugando a la ouija y tal, estabas haciendo tus preguntas y el espejo, o sea, tú te podías ver en el espejo. Entonces alguien se podría estar tomando selfies en el espejo y hay mucha evidencia de que en ese espejo, cuando alguien se toma una selfie durante una sesión de Ouija, pues salen, ¿no? Como sombras o caras y tal, varias cosas ahí. Y pues siempre lo usan para eso. Entonces imagínate la energía que tiene ahí guardada. Ya, o sea, como si tuviera energía acumulada de todas las sesiones que lo han utilizado para eso. Me trajiste a la mente la historia que me contó Arnoldo. Ajá. Arnoldo vivía durante muchos años, vivió en el mismo pueblo en el que nació y creció su abuela. Ya Ujú. cuando él fue mayor, se mudó de lugar. Cuando él era niño, recuerda que tenía una gran relación con su abuelita. Y recuerda que en esa relación, un día su abuelita, como intentando ser sincera en esos momentos que como que nada más tienes cuando no hay nadie más presente, le dijo un día: te voy a decir una oración que quiero que repitas todas las noches antes de dormir. Y entonces le dijo esta oración y decía: bendice mi cama de campo a campo, que no se arrime ni cosa mala ni cosa de espanto, solo Dios y el Espíritu Santo. Dice él que en el pueblo en el que vivía nada más había una capillita, pero que realmente ni siquiera acostumbraban ir ahí. Por eso el día que le dijo esta oración su abuela, se le hizo medio raro. Aparte estaba muy enfatizada la cuestión de cosas malas y cosas de espanto. Y su abuela era una persona como, digamos, de piel bastante curtida, una persona de Ujú. pocas palabras, de carácter fuerte. Entonces se le hizo raro. Sí. Pasan las semanas, si no es que llega al mes, y él se queda a dormir en la casa de su abuela. La casa de su abuela realmente era un lugar pequeño, 3 habitaciones muy chiquitas, un pasillo entre las 3 habitaciones y al lado de una de las habitaciones un baño. No había más. Había una Ok. salita muy pequeña que la hacía también ahí como de cocina. Entonces él cuenta que en la noche le dejaron la habitación que tenían originalmente para una de sus tías, pero las mujeres se fueron a una habitación, le dejaron a él su habitación y en medio de la madrugada sale y se da cuenta algo que nunca había prestado atención. Justo en ese pasillo al fondo había un espejo que estaba un poquito arriba. No era de cuerpo Ok. completo, era como para, digamos, de los hombros Como hacia medios, arriba. ¿no? Ok. Exactamente, Ujú. exactamente. Entonces, él sale de la habitación, voltea al espejo y no ve nada y entra directo al baño. Al momento de salir del baño, dice que algo lo hace voltear hacia el espejo y se queda de lado porque ve, dice literalmente, era una persona como con una capucha, como si fuera un monje. Y entonces empiezo a gritar porque en la casa nada más estábamos nosotros y no éramos ninguno de nosotros. Entonces donde Ujú. empieza a gritar, se abre la puerta de la abuela, sale luz de ahí, él ya no logra ver nada en el espejo y entonces le dice, había alguien en el espejo, había alguien en el espejo. Y la abuela le dice, ¿cómo que había alguien? Y ya se lo Ay, no. describe y la abuela le dice, vente, vente, vente. Se lo lleva a su cuarto, se duerme con él y dice que a partir de ahí, al día siguiente y por el resto de sus días, ese espejo permaneció ahí, pero siempre estaba tapado. Ya cuando él creció, ya cuando no vivía ahí, un día regresó para visitar a la abuela
Y esperándose que se hayan ido todas las personas, le hizo una pregunta que tenía muchos años, Arnoldo ahí guardándose. Dijo, Ujú. abuela, ¿quién era esa cosa? ¿Quién era ese monje que vi en la noche? Y dice, y su respuesta me dejó frío. Mi abuela me dijo en poquitas palabras, hay historias que se deben olvidar. Ay, no. Y ya. Dice, no me volvió a Wow. decir nada de eso. Y no me quería quedar ya en esa casa. Pero sí, Wow. hay las cuestiones de los espejos, hay muchas historias en torno a ellos. Sí, 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 totalmente. Y también ahorita estoy recordando la siguiente historia que les traigo. Mm, Cuéntame. También va, otra vez volvemos al tema de la familia, ¿no? Mi abuela tenía pues su familia como núcleo, ¿no? De que las hermanas y tal. Un día deciden la hermana de mi abuela ir de vacaciones pues junto con su familia y así. Entonces se van al centro del país, a un lugar del centro del país, y se van, entonces pues andan de que checando tiendas y así, ¿no? Sabes, como esos puestecillos que ponen como de artesanías y tal. Ujú, Entonces pues van, ¿no? La familia está conformada pues la hermana de mi abuela, su esposo, una chica más pequeña y un varón. Entonces van, ¿no? Entonces, a una de las chicas, la chica más grande, le llama la atención un cierto puesto donde venden como si fuera un cierto tipo de bazar. Entonces está viendo las cosas y tal, ¿no? Entonces dice que la señora que está atendiendo el puesto está como bastante extraña, ¿no? Como que tenía un aspecto medio peculiar. Y dice que se acerca y que le dice, hola, que no sé qué, o sea, como que pues estoy a tus órdenes, pues se te ofrece algo. Y ya, esta chica estaba viendo las cosas y le dice, oye, qué bonitas manos tienes. Dijo, te quiero hacer un regalo. Y dice que la dueña del puesto sacó un anillo. Le dijo, ten, te lo regalo. Y esta chica de que, ay, está muy bonito y no sé qué, pues inmediatamente se lo puso, ¿no? Entonces siguieron pues con todas las vacaciones y tal. Este anillo nunca se lo quitaba, o sea, es lo que me cuenta mi abuela. mm, Nunca, nunca, nunca se lo quería quitar ni tal, ¿no? Entonces pasó el tiempo y esta chica comenzó a desarrollar algún tipo como de, pues veía cosas, por ejemplo, no se quería quedar sola, empezó como a tener ataques de pánico de que a su mamá, de que mamá es que me están viendo, mamá es que está la sombra, empezó a desarrollar este tipo como de visiones ujú. de una sombra, que ella decía que era una sombra negra que la seguía a todos lados, a todos lados. Y muy curiosamente pasó el tiempo y siempre ella pues ya estaba bastante atormentada. Imagínate que te esté siguiendo una sombra todos los días, a todas horas. Dice Claro. que nunca le había hablado hasta el día que esta familia pues ya decide como de, oye, pues te voy a llevar a la iglesia, ¿no? O sea, qué más puedo hacer? Yo creo que va por ahí, ¿no? Entonces dice que cuando iban en camino a la iglesia, iban así en el carro y a la par de cómo iba avanzando el carro, iba avanzando la sombra. Y cuando ella se baja a la iglesia, le dice a la sombra, aquí te espero, porque no puedo entrar ahí. Ay, güey. Ok, ok. Entonces ya te En- hablaba de cierto tipo de entidad muy específica. Sí, muy, muy, muy específica. Entonces ya entra toda la familia a la iglesia, platican con el sacerdote de todo y ya empezó a hacerles preguntas de que, a ver, ¿desde cuándo está pasando esto y tal? Entonces llegan a la conclusión de que todo empezó cuando se fueron de vacaciones y muy específicamente cuando ella visitó el puesto y el anillo que tenía. Entonces el padre le insiste que, ok, vamos a retirar el anillo, por favor, que te lo puedes quitar y lo vamos a dejar aquí. Y ella no quiso, no y no y no y no quiero, pero una cosa exageradamente como de aferramiento hacia el objeto, ¿no? De que no quiero y no quiero. Ujú. Total que la familia dijo, como que ya está un poco cansada, ¿no? Entonces dijo, ok, vamos a dejarlo que se lo deje puesto. Y pues pasaron un par de días y las cosas seguían igual, ¿no? Hasta que dijeron, no, ¿sabes qué? Ya estuvo, vamos de regreso a la iglesia y te lo quitas. Pues que se quite el anillo y se acabó el problema.
Ya. Entonces el padre pues ya se lo quedó y todo y ahí se quedó guardado en esa iglesia. Jamás volvió ni a ver la sombra, ni a escuchar nada, nada. O sea, como que todo provenía de ese anillo. Como que si la persona que se lo dio hubiera estado malintencionando como el objeto, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que no sé si exista otro tipo de fenómeno, pero hay uno que se conoce como la infestación. Y en la Ujú, infestación, que cuando estas entidades tienen efecto, es en las casas, pero también en los objetos y a veces en animales y a veces en plantas. En este ujú. caso pareciera que el anillo Pues es algún tipo de está. objeto de infestación, ¿verdad? Ujú, así es. Sí, sí. Y esa sombra, ella la describió, ¿tu abuela te dio algún dato de más o menos cómo se veía? ¿Un hombre, una mujer, alto, chaparrito? No, decía que no tenía como un sexo distintivo de si hombre o mujer, pero dice que era aproximadamente como de 2 metros y era una túnica negra, así Mm, como si estuvieras hablando como un dementor, hace ya. cuenta. Ujú, Fíjate que esto no lo tenía preparado, pero me lo trajiste a la mente. En el episodio 3 de este canal, antes se llamaba Soldados de Dios, ahora creo que se llama Vía un Dementor. Una ujú, chica cuenta que se fue a unas misiones y estaba platicando un día con un amigo ya en la noche. Ella ujú, está sentada como a unos 10, 15 o 20 metros. Está una reja muy pesada y detrás de ellos está a unos 20 metros una capilla. La capilla es bastante tétrica, es antigua y está media maltrecha. ujú. Ellos están platicando, de repente escuchan cómo la reja se mueve, pero se golpea fuertísimo. Voltean los dos y ven como un tipo pues, de espectro muy similar a un dementor traspasa la puerta por donde ellos están y los pasa justo por arriba de ellos. Ellos nada más se agachan, les da muchísimo miedo. El dementor, digamos que los llega a rozar, pero no, pues no les hace nada, no siente nada, no hay contacto físico, ninguna sensación de contacto físico, pero voltean y ven donde esta cosa se eleva y después baja y se mete en la capilla. A Ok, raíz de eso, ellos ya no querían entrar en esa capilla y no sabían qué era. Él dice ella que el amigo con el que estaba, a él le pasaban muchas de estas cosas, cosas, o sea, él lograba ver en muchos lugares como entidades. Y entonces le dijo, tranquila, no venía por nosotros. Se notó luego, luego por su trayectoria. ok. Si no te quedas pensando en él, no tiene por qué regresar. Oh, qué interesante eso, de que si no te quedas pensando en él. Exacto. Hay como que hay ciertas cosas en ese mundo espiritual que parecen de repente como reglas de un juego medio extraño. Sí, muchas veces también he escuchado como, por ejemplo, mi mamá me decía mucho cuando estaba un poco más chica de que no Ujú. estés viendo tantas películas de terror, no estés investigando tal cosa y así que tenga que ver como con este tema, ¿no? Que porque fomentas como que llamas a este tipo de como de entidades o sucesos, ¿no? Y yo, pues no, obviamente no hice caso, pero no, pues como te digo, no me ha pasado nada todavía, pero sí puedo estar como bastante segura de que pues puede tener mucho que ver eso, ¿no? Como el llamarlos. Sí, fíjate que hay, o sea, creo que están como estas cosas en las que no sabes exactamente qué es, porque puede ser que te estás poniendo susceptible, que estás demasiado cansado, que has dormido muy Ujú, poco y eso te puede poner paranoico. Y cuando las personas están paranoicas y aparte con cansancio y aparte no han dormido en días, pueden empezar a ver cosas que no están ahí y no necesariamente esas cosas existen. Tiene que ver más así bien es. con nuestra fisiología. Y hubo 3 personas esta semana que me mandaron historias que dejan pensando de qué estamos hablando. Ok. Estas personas las llamo las víctimas del podcast. Son personas que por estarme escuchando al momento de escuchar este podcast, algo raro les ocurre. La Ok. primera dice, mira, te voy a ser honesta. No empecé a escuchar tu podcast desde el principio. Yo empecé hace como 15 episodios, pero escuché que enfatizaste mucho que no te escucháramos en la noche. La verdad es que no te hice mucho caso, me vale. Y yo agarré un maratón porque me gustaron los episodios y empecé a escucharte y después me brinqué a YouTube y te estaba viendo ahí. Y total que me aventé un maratón el día 1. Y pues no pasó nada. Entonces estaba aparte con unos trabajitos de cuestiones de la escuela y cosas de la casa.
Entonces te tenía como de fondo y estaban interesantes las pláticas de que me quedé escuchándote todo el día 2. La casa estaba vacía, estaba yo sola. Ujú. Dice, bueno, todavía hubo un tercer día que me aventé el maratón y me estaba aventando un montón de capítulos. Yo ya había dicho así como que no, pues ya hasta aquí ya es demasiado. Y la mañana del día siguiente me topé a mis papás y estaban súper asustados. Se veían así los dos con unas ojerotas y se veían como nerviosos. Pues cuando los vi así les dije, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Por qué están así? Entonces mi papá como que entrecortado me dice, es que nos asustaron anoche. Dice, ¿cómo que les asustaron anoche? ¿Qué pasó? Me cuenta ella que sus papás, por cuestiones de seguridad, tienen puertas de seguridad en la casa y aparte tienen cámaras casi en cada pasillo de la casa. O sea, sí tienen como que Ok. mucho resguardo. Ujú. Dice que ellos fueron a dormir, tienden a dormir a puerta cerrada y con llave puesta, y que de repente dicen que en la madrugada les empiezan a tocar la puerta del cuarto muy fuerte, que se les hace muy raro porque no coincidía con la forma en la que como los hijos van y les llaman. Entonces van y revisan las cámaras del celular y afuera del cuarto no hay nadie. Entonces dice que les sacó Ok. un susto, voltean a ver la hora y eran las 3:33 de la mañana. Dice entonces, no, nos dio un chingo de miedo y ya. Dice entonces, se me hace que ya no voy a escuchar tu podcast porque parece que algo raro pasó aquí en mi casa. Ese es el primero. Wow. Está A raro, ver. ¿verdad? Sí, 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 está muy raro. El segundo le pasó, dice, me pasó en pleno día. Eso estuvo muy raro. Dice, yo no creo en nada de esto. A mí me gusta el tema del terror y ya y las historias están buenas. Ya es todo. Ujú. Dice, pero me pasó algo bien raro. Estaba escuchando el último episodio que subiste y de repente Alexa empieza a subir el volumen al máximo, pero de poquito en poquito, y después tu voz y la de tu invitado se empiezan a distorsionar. Pero dice, bien tétricas, bien tétricas. Entonces me dio miedo y le digo, Alexa, apágate. Y Alexa sigue subiendo el volumen. Y yo, No. chingado. Y dice, y siguen las voces así raras. Y le vuelvo a decir, Alexa, apágate. Dice, y no se apaga. Entonces fui y la desconecté. Me esperé un rato, la conecté, se puso la tirita en azul y en blanco, estaba así como que leyendo, esperando, conectándose, ya se puso en negro, no le di ninguna instrucción y como a los 3 minutos nada más escuchó reproduciendo y volvió a ponerte en el podcast con el volumen al máximo y con las voces distorsionadas. Dice, la No desconecté a puede la ser. fregada. Entonces, No puede ser. están buenas, ¿verdad? Están muy buenas. Y fíjate que Alexa tiene, yo tengo una Alexa Ajá. y me saca unos sustos de Sí. repente que no sé por qué pase eso. También es como de, pero ya cuando se empieza a poner así como de, la ignoro. Por ejemplo, tengo un comando que dice Alexa, buenas noches y que apaga los focos de mi cuarto. Entonces, la otra vez le dije, Alexa, buenas noches, y empezó, buenas noches, espero que tengas no sé qué. Ja, 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 ja. Y yo, o sea, como que se empezó a reír y yo, ¿por qué te estoy riendo? Y lo, pero una risa muy tétrica, ¿no? Entonces es como, igual a veces también de la nada habla o se le sube el volumen. Pues obviamente lo puedo atribuir a un fallo o algo así, pero siempre existen varias historias ahí de Alexa que están medio raras. Sí, lo que ha sucedido con una persona cercana, que no voy a decir sus datos, es que en su Alexa lo que ha pasado y es continuo está muy raro porque es como un mismo detalle repetido. De repente él está en otra habitación y escucha donde dice Alexa, eso no puedo responderlo. Esa información no la conozco. Pero Ujú. dice, salgo y pues no hay nadie en la casa, ¿no? Pues la desconecto, reviso, la reseteo. Dice, el problema es que esta es la tercera Alexa que tengo y No. todas me hacen el mismo fallo. Entonces dice, yo sí he llegado a creer que hay algo aquí en esta casa. Dice, yo ni percibo, ni me ha pasado, ni nada. Pero ya ves que algunas personas creen que en los aparatos a veces puede haber cierto tipo de percepciones por los transistores que traen. La Así es. última persona que me contó una historia de estas víctimas del podcast, su historia está media macabrosa. A ver, a Dice, ver. dice que le encantan las historias porque viaja en carretera y que de repente pues sí es un poquito cansado porque viaja solo. Él iba en su carro, dice, iba casi a punto de anochecer. O sea, ya cuando estás en el atardecer dices, no me quedan ya ni media hora de luz. Ujú. Y voy escuchando una de las historias
El problema es que la historia ya me empieza a dar miedo y de repente ya no quiero voltear a ver el espejo retrovisor porque qué miedo, y siento como si hubiera alguien al lado mío. Y yo, no, güey, qué miedo. Te apagué. La verdad es que ahí lo apagué y dije, no, ya, suficiente. Mejor pongo música o algo. Y si donde voy avanzando no pasan ni 5 kilómetros y noto como el volante se inclina un poquito a un lado, o sea, como si una llanta estuviera baja. Dije, no, hombre, en chinga, antes de que se me venga la noche, me paso el acotamiento, dejo el carro prendido, abro la cajuela, me agacho para ver la llanta y donde levanto la cabeza, porque no veo que esté como que abajo, levanto la cabeza y veo la silueta de una mujer en el asiento del copiloto, güey. Ay, no. Dice, no, me quería, no sabía ni qué fregados hacer. Me di la vuelta, corrí del carro y en eso se me prendió el foco. Dejaste las llaves adentro y el carro está prendido. Regrésate. No. Dice, donde volteo, el carro está vacío, no hay nadie adentro, la llanta nunca estuvo baja. Dice, mira, nada más tranquilito, cerré cajuela, me subí, le di y puse música alegre todo el camino, güey. Pero qué miedo. No puede ser, qué extraño eso, o sea, que haya afectado hasta que la llanta estaba baja, ¿no? O sea, está raro. ¿Cómo distorsionó todo ese, o sea, su viaje, ¿no? Sí, está muy raro. Que puede ser percepción, camino, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Pero sí, no dejan de ser anécdotas interesantes y escabrosas. Duda contigo, Ana. ¿Qué te da miedo a ti? A mí, que me da miedo, sí. El mar y los aliens. ¿El mar y los aliens? Sí. ¿Por Tampico o por otra situación? Me da miedo porque siento que lo que yo he pensado que la razón por la cual me da miedo tanto los aliens en específico y el mar es como la inmensidad de los dos, ¿no? Como del universo y del mar. En el mar me da miedo ahogarme. Tuve un suceso cuando estaba más chica, muy chiquita, que casi me ahogué. De hecho, o sea, no fue como grave, pero sí fue ahí, pues fuerte, ¿no? Entonces como que me quedó un pequeño trauma y ya no puedo como, en el mar pisar como la arena, no sé, me da mucha cosa. Como fobia. Sí. Y agacharme, hundirme y todo eso, como que, y menos respirar abajo. No. Mejor estoy así en la orilla, sea el mar, una alberca, lo que sea, pero como el sentirme como flotando en el agua tal cual, no puedo. Ya, o sea, no puedes hacer como que le llaman, que es un nombre que no puedo decir aquí, pero todos ubican qué forma es, que quedas flotando arriba de la alberca. No, sí, no. No puedes. Me da cosa, ajá. Siento que me voy a ahogar o que me van a jalar, no sé, pero sí me quedó como esa fobia, ¿no? Y diste el ejemplo hace ratito acerca de nadar. ¿Tú nadas? Sí sé nadar, pero trato de no hacerlo por lo mismo. Nado, pero con la cabeza de fuera. Mi problema es que si tengo la cabeza dentro del agua y es cuando me empieza a entrar como este miedo, ¿no? Entonces nado, pero con la cabeza de fuera. Ya. Sí, a veces los traumas cuando ocurren y también en la infancia, para tratarlos es todo un show, pero generan un miedo que para la persona que los vive es muy real, o sea, no está actuando. Vive el miedo y vive realmente, su cuerpo tiene todas las reacciones como si estuviera en un peligro real y absoluto, ¿no? Sí, y ahí total. es donde viene el pánico. Entonces, ok. ¿Y los aliens por qué? Los aliens me dan miedo en general porque, pues, ¿qué vas a hacer si llegan o si te abducen? No puedes hacer nada. ¿Alguna vez has tenido algún tipo de ver algo, toparte algo o alguna historia que te haya quedado muy marcada? Sí, mi hermano, una vez que hace muchos años, en el 2015, más o menos, si mal no recuerdo, era luna roja y estábamos afuera, estábamos en mi casa viendo una película de aliens precisamente y se acordó de que, oye, hay luna roja, voy a salir a tomar una foto. Y le dije, no vas a poder tomar la foto con tu celular porque pues no se va a ver nada, ¿no? Entonces salió y pues dijo, no, pero lo voy a intentar. Entonces ya, ¿no? Salió, te la voy a compartir para que la puedas poner si quieres por aquí,
para que la puedan ver, Por pero favor. genuinamente le tomó una foto a un ovni. Entonces, cuando la vi, no, olvídate, corría dentro de la casa, no sabía dónde esconderme, no sé por qué, o sea, sentía como que de repente los iba a tener como aquí enfrente, ¿no? Porque sé que tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, como el miedo a no poder controlar una situación en ese, como en ese escenario, por ejemplo. Supongamos que entro a una casa que está embrujada y escucho algo o veo una sombra, lo que voy a hacer es irme corriendo. Claro. Pero en ese caso, aunque corra, tal vez siempre esté ahí por como lo mismo, pues como son seres desconocidos que no sabemos sus capacidades tal cual, pues Ujú. no puedes leerlos, pues entonces eso es lo que me da como miedo. Pero, Qué fuerte. pero una de mis películas favoritas es El Ujú. Cuarto Contacto. Buenísima. Buenísima. Yo Sí. fan de esa película bien cabrón. Salí del cine ese día y me acuerdo que en ese tiempo mi cuarto tenía como que un ventanal muy grande Ujú. y creo que o había luna llena o entraba o hacía un haz de luz de la luna y no podía dormir. O sea, Ay, estaba no. con muchísimo miedo porque esa película me dejó tocado. Muy buena película, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, a mí también me dejó con un miedo de que no, desbloqueó miedos nuevos esa película, de verdad es muy, muy buena. Sí, quien no la ha visto, súper recomendable Cuarto Sí, Contacto. De hecho, si ya llegaron a sí. esta parte del podcast, tómense 2 segunditos y ayúdenos dando su like. Y si no le han puesto seguir en YouTube o en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando, presiona por ahí seguir y califícanos con 5 estrellas. Eso es de muchísima ayuda para poder llegar a más personas. También recuerden que la forma de apoyarnos, aparte de seguirnos y darnos el like, es compartiéndonos con personas que crean que les pueda gustar este contenido. Esta historia la escuché hace no mucho porque estaba indagando mucho en la temática de posesiones. Ujú, Posesiones, demonios, toda esta cuestión y exorcismo. ujú, Y me topo con una historia de un pastor norteamericano que vivió una situación muy, muy macabra que él mismo dice, yo no estaba preparado para lo que viví. Honestamente no. Dice que él estaba un día en su iglesia y le marca a una persona y le dice, oiga, quiero que venga a orar a mi casa. Entonces le dice, ¿y usted forma parte de mi iglesia? Y le dice, no, pero fuera de su iglesia hay un anuncio que dice, márcame si quieres que oremos por ti. Así es que yo quiero que vengan a orar por mí. Entonces dice, pues me dio mucha risa porque normalmente ese anuncio va dirigido pues, a la gente que ya viene aquí. Entonces le dije, ándale, dame la dirección y yo voy. Cuando llego, sale una persona toda vestida de blanco, muy guapa, era una señora millonaria porque no era una casa, era una mansión a donde estaba entrando. Y le digo, a ver, antes de entrar, ¿por qué venimos a orar por ti? Dice, porque estoy poseída. Ay, no. Entonces dice, ¿cómo que estás poseída? Dice, sí, estoy poseída desde hace un tiempo y yo quiero que ore por mí para que me libere. Me dio risa, yo dije, estoy con una persona media trastornada. Pues vamos a entrar y Sí, vamos a orar. Entro a la casa, me pasa a una sala inmensa, muebles lujosísimos, todo muy bonito. La casa está preciosa, no se respira ningún aire desagradable. Y entonces nos sentamos, le pido que empiece a orar y entonces ella empieza a retorcer la cabeza hacia atrás cuando le digo las oraciones que tiene que decir y empieza a hablar con una voz muy extraña y dice mi nombre, cosa que yo no le había dicho, ni tampoco es público si no asiste a mi iglesia. Y se me hizo muy extraño. Entonces agarro la Biblia, dice, porque yo en ese momento estaba choqueado, por la voz que hizo ella era como de un hombre y sí. sonaba carrasposa, muy, muy desagradable. Entonces agarro la Biblia y abro en cualquier página y me pongo a leer en voz alta y donde empiezo a hacer eso, noto que hay un movimiento en la sala, pero yo no quiero voltear porque realmente tengo miedo. Dice, vuelvo a decir, yo no estaba preparado para esto. Empiezo a hablar, empiezo a leer lo que dice la Biblia y donde levanto la vista, tengo a esta persona torcida, volteándome como de cabeza, con sus cabellos casi pegando en la Biblia y me dice, ¿qué vas a hacer por mi pastorcito? Ay, no puede ser. Dice, me paré, empecé a caminar
y la persona me empezó a seguir. Dice, como cuando vieron la película El Exorcista, yo ya lo viví en carne propia, nunca lo había vivido. Me salí de ahí y después regresé a la semana con un grupo de personas para empezar a hacer el proceso de liberación. Pero hay ocasiones en las que te topas cosas que no esperas, ¿no? Wow, no, es muy buena historia. No, no, no. Qué Están miedo, tremendas, ¿no? imagínate. Sí, 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 está muy buena esa. Las historias así como de exorcismo o cosas así también me gustan bastante. Pero esta está muy fuerte, muy, muy fuerte. O sea, imagínate, él iba esperando como otra cosa, ¿no? De que, pues a lo mejor vengo a ayudar a esta persona que, pues como bien dijiste, que está trastornada o algo así. Y que se Claro. terminó encontrando este caso, ¿no? Qué fuerte. Sí, sí, sí. Y bueno, y él contaba más detalles de presencias extraordinarias del demonio donde decía, pues definitivamente era una persona poseída. No nada Sí, más la claro, torcedura, había más cosas, pero sí, es que fuerte y qué padre la honestidad de la persona de decir, yo no estaba preparado para esto. totalmente, Oye, totalmente. ¿cuál a ti te gusta más desapariciones, teorías de conspiración y fenómeno ovni, verdad? Ujú, sí. Sí. En fenómeno, bueno, en estos tres, ¿recuerdas alguna historia que especialmente te tenga a ti como conectada, que te guste mucho? En específico, a ver, ¿qué puede ser? Mm, de momento, pues no es como una desaparición tal cual, pero se puede Ajá. enlazar con unas que traigo aquí, que A de ver, hecho a ver. son dos, pero son parecidas. Bueno, a mí me gusta mucho todo este tema de los ovnis y como las desapariciones, por a lo que yo me dedico y por mis hobbies, ¿no? Mis hobbies personales. Entonces, uno de mis hobbies personales, pues, es acampar. Ajá. Ya no lo hago tan recurrente como antes, pero en una ocasión lo hice sola. Dije, ya acampé con amigos, ya fui, visité y tal, ahora quiero la experiencia yo sola. Total, pues que agarro mi carro y agarro mis cosas y conduzco hasta que son como unas 5 horas, que de aquí hasta un pueblo que se llama Álamo, Sonora, muy bonito. Y ahí pues ya tenía como visto un spot donde podía quedarme y que pues estuviera seguro, ¿no? Evidentemente por la cuestión de que iba sola. Entonces, pues ya llego, me instalo y todo, y al principio sí era como, qué bonito, tanta paz, y sí, estuve reflexionando muchísimas cosas, estuve muy, muy a gusto. Ujú. Y al final, ya en la noche, ahí fue cuando dije, no puede ser, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué se te ocurrió que esto iba a ser buena idea? O sea, a lo mejor dentro en el día es buena idea, pues. Pero me empezó a pasar algo que nosotros, el grupo de compañeros, denominamos terror de campo. Terror de campo es cuando tú empiezas a agudizar tus sentidos y empiezas a Sí. entrar en una especie de paranoia. Entonces empiezas a escuchar si un ruidito por allá y que es que sí es una persona y que sí allá, es que sí es esto y que tal, empiezas con una paranoia horrible. Entonces, en muchas ocasiones te empiezas a desesperar, puedes hiperventilar, puedes entrar como un estado de ansiedad y pues para sacarte de ahí es bastante difícil, ¿no? Entonces tienes que ser un poquito más fuerte como pues de mente para pues no caer en eso, pues y existen personas que también les pasa, pero estando en compañía. Es muy extraño esto también, porque dijeras tú, bueno, estoy sola, pero pasa estando en compañía también. Y a Ujú. mí me pasó eso estando yo sola. Entonces estaba con mi fogata, estaba con mi fogata y con mis salchichas y así, ¿no? Muy cliché de mi parte, pero pues ahí estaba. Entonces estaba de la nada, estaba como que a punto de cenar y empecé a escuchar como ruiditos, 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 ruiditos. Y yo, los voy a ignorar. Y ya, me puse a cenar y otra vez y otra vez. Y Mm. dije, voy a apagar mi linterna y voy a dejar la pura luz de la fogata y pues a ver, a lo mejor es un animal, a lo mejor, no sé, a lo mejor es una persona y no quiero que pues que me encuentre o algo así porque pues la inseguridad, ¿no? Claro. Y pues apagué la linterna y me quedé, como te digo, con la pura luz de la fogata. Entonces, cruzando, yo estaba acampando casi en la orillita de un río y a la otra orilla había así como una tipo, como isleta, ¿no? Así.
y había unos matorrales. Entonces, en los matorrales empiezo a ver muchos ojitos, así, como en grupitos de que 1, 2, 3, 4, 5 y así, ¿no? Y me quedé, ¿qué es eso? Y empecé así y se me vino a la mente en friega así el tema de me van a abducir y estoy sola. Ya. Pero Fenómeno fue ovni, horrible. todo lo que da. Sí, Claro. sí, fue horrible así. Y ya obviamente después fue como que yo sola me empecé como de, a ver, tranquilízate, son animales, de seguro son mapaches porque pues se dan como mucho por ahí, no es una persona, no va a pasar nada. Entonces dije, ok, pues cerré la casita y dije, igual mi carro está muy cerca de aquí, pues si puedo agarrar mis cosas e irme, pero no era el chiste, pues quería como tener toda la experiencia de eso. Entonces ya me hice bolita en la tienda de campaña y ya fue como de, ok. Y ya después, como en la madrugada todavía, me levanté pues al baño. Y dentro del mismo río, así como en la corriente, empiezo a escuchar un ruido así como de pasos, como así, entre el agua, ¿no? Ujú. Y dije, no puede ser, ¿qué es eso? Y agarré la linterna y ya la encendí y apunté hacia el río. Y eso sí se me hizo muy extraño, pero al mismo tiempo fue como dije, ok, pues es común, pero específicamente sí dije que, ¿por qué hay un grupo de 6 vacas blancas ahí? Había, o sea, cuando levanté la luz, estaban las 6 vacas así como ahí, paradas, caminando, Paradas. pues, ajá, como que iban avanzando apenas. Y yo, ok. Y ya fue como que dije, bueno, no, me volvió a meter otra vez a la casa de campaña y dije, ok, otra vez, así. A lo que voy con toda esta historia es que siempre pasa como ese tipo de paranoias y se puede adjudicar mucho como a, es que yo vi una sombra, es que yo escuché esto o escuché que me dijeron algo o yo vi algo. Entonces, por eso te digo, yo nunca he visto nada, a pesar de, en este caso, que tuve como esa paranoia extrema, ¿no? Sí. De hecho, me traes a la mente una de nuestras suscriptoras me mandó su historia y me dice que esto que te voy a contar es del papá de ella. El papá de ella ya pasó a mejor vida. Ujú, Esto ocurrió en el 2019. Dice, pero mi papá siempre fue una persona muy especial. Dice, especial extraño. Mi papá era una persona que sabía en muchas ocasiones cuando alguien te iba a llamar. Y ujú. entonces, dice, él no era afecto estar utilizando mucho el celular. Sí lo sabía usar, pero no lo traía todo el día. Y de repente nos decía como, oye, ponte atenta porque te va a hablar Héctor. Dice un amigo que él conoció cuando estuvimos en la prepa hace 15 años y que tengo 10 años sin verlo. Y entonces yo le decía, como, ¿por qué habría de llamarme y por qué me das esa, o sea, por qué me dices eso? Dice, y en pocos minutos sonaba el celular y era Héctor. Ok. Entonces, ¿y cómo sabías tú? No sé, solo pues te lo dije y ya. Dice, mi papá era una persona que era extraña y especial. Le decíamos, le preguntábamos en ocasiones, o nos escuchaba decir cosas como, no sé dónde dejé las llaves. Busca en el cajón, están al lado de tu pantalón. Dice, pero él no tenía acceso como que a mi zona. ¿Cómo sabía él Ujú. eso? Y llegaba y allí estaban. Y en otras ocasiones, ay, no sé dónde dejé la cartera. Busca en el cesto de ropa sucia, está ahí. Dice, y acertaba en todas. Qué Y en interesante. otras ocasiones, nosotros le decíamos como, oye, ¿te acuerdas mi medalla, la que me compré hace años con... No, no la vas a encontrar esa. Y si jamás encontrábamos lo que decía que ya no íbamos a encontrar y siempre estaban las cosas en el lugar en el que nos decía. Dice, pero las cosas más extrañas de mi papá ocurrieron cuando ya estaba muy cerca de pasar a mejor vida. Dice él, un día se fue a hacer un chequeo, le detectaron un tumor y era muy agresiva ya la enfermedad para el momento en el que se la detectan. Todo pasó muy rápido. Dice, pero él era una persona como muy práctica, muy decidida. Entonces en ningún momento lo vimos que él decayera, excepto 2 días antes de que lo internaran en el hospital. 2 días antes de que lo internaran en el hospital, se veía cansado, apagado, y no entendíamos por qué. No sabíamos. Él entra al hospital y en menos de un mes pasó a mejor vida. Fue muy agresivo él. Cuando me entregan sus cosas, yo tenía el celular de él y reviso y la última conversación que él tuvo fue conmigo el día en el que lo vimos decaído
justo unos días antes de que entrara al hospital. Y veo y es la última conversación de todas las que están y está ahí la mía. Se me hizo extraño Ujú. porque yo hubiera notado que él estaba así y yo lo noté hasta que lo vi en persona. Reviso el celular y lo último que está en nuestra conversación es un mensaje de voz que yo le envié. Yo no recuerdo haberle enviado ningún mensaje de voz. Cuando le pongo play, hay un sonido como de una distorsión de radio y hay una voz que está hablando de fondo como si fuera un tipo de interferencia y está repitiendo, te vas a morir, te vas a morir, te vas a Wow. morir. Dice, me puso la piel de gallina, me dio mucho miedo y al mismo tiempo me dio como asco y me fui a mi celular para ver quién había hecho esa pinche broma, porque eso fue lo que hizo que decayera mi papá. En mi Ujú. celular no estaba ningún mensaje enviado. Dice, y mi papá era una persona de mucho carácter. Si él hubiera creído que fui yo, me lo hubiera dicho. Yo creo que de Claro. alguna manera él sabía que no era yo el que le estaba mandando esto. La situación es esta. Lo más raro que vivió mi papá nos enteramos casi un año después de su fallecimiento. Y fue porque un amigo de la familia, que era un gran amigo de él, un día nos dijo, no, hombre, de que la situación de su papá ya estaba preparado desde hace muchos años para eso. Entonces, se nos hizo raro el comentario y le preguntamos a don Esteban de por qué decía eso. Y nos dijo, pues miren, tu papá en el 2017 llegó un día conmigo y me dijo, oye, acompáñame, tengo que ir a que ya me vayan haciendo mi lápida y mi cruz. Y dice, ¿por qué? O sea, ¿traes alguna bronca o algo así? Recordemos que en el 2019 fue toda la situación de salud. 2 años Ujú. antes él trae este tema. Y le dice, no, no, pero la voy a ocupar antes de septiembre del 2019. Dice, él falleció en Ok. septiembre del 2019. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Dice, pero él me llevó, hizo y todas las compras y ya tenía todo. 2 años antes él ya sabía que algo iba a pasar en septiembre del 2019. Dice, mi papá siempre fue una persona muy especial y muy extraña. Entonces, Sí. de repente hay vivencias que no necesariamente son visuales, Ujú. pero hay experiencias raras ahí que, como lo que te pasa a ti con los ambientes, ¿no? Llegar y percibir ambientes tampoco es tan usual. Sí, y de hecho, ahorita que estabas mencionando todo esto, me trajo a la mente la historia que, bueno, tengo todavía 2, que es, Adelante. la de las catacumbas y esta, pero voy a la de las catacumbas porque se conecta un poco más con esta. Claro. Pues resulta que después de la historia que te conté de la casa de los 400 años, este viaje a Ciudad de México fue previo antes de ir a Europa. Entonces, en Europa, pues ya visitamos varias partes de que Madrid, Francia, Bélgica y tal, ¿no? Obviamente en Francia, pues en París específicamente tenía que ir a las catacumbas y una amiga muy, bastante cercana me dijo, cuando vayas a las catacumbas, no toques los cráneos, no los vayas a tocar. Y todo el mundo que sabía que iba a ir a las catacumbas y porque estaba muy emocionada por ir, de que no toques los cráneos, no toques los cráneos. Y una amiga también muy cercana me dijo, no vayas. O sea, me hizo como esa específica aclaración de que por favor no vayas. Y yo, no va a pasar nada de que esta amiga que te digo es como muy, sensible a temas, como paranormales, ¿no? Entonces me Ok, dijo, no vayas. Y yo, no, pues obviamente sí fui. Sí fui y ya pues el tour muy padre y todo y así la historia como tal está muy, muy, muy fregona. Salvo esas partes como pasillos, clausurados que son como lo de las sensaciones. También en la parte de, haz de cuenta que hay como un corredor donde están todos los, restos ujú, de niños desvividos. Entonces, esa parte también ahí se siente como bastante como densita, ¿no? Bueno, pues total, se terminó el viaje, y regreso a México. Cuando regreso aquí, a mi casa en Hermosillo, empiezo como con como con un miedo a no querer estar sola. Contexto que a mí me gusta mucho estar sola, me gusta mucho mi soledad. Pero empecé como con eso de que, ay, es que, no sé, en mi cuarto.
mi cuarto es un lugar sagrado para mí, es donde descanso y es un lugar que me trae mucha paz. Entonces me empezó como a llamar la atención que no podía estar sola en mi cuarto o que me empezaba como a dar miedo. A miedo a apagar la luz, miedo a asomarme como hacia el baño, miedo a abrir una ventana, miedo a verme en el espejo. Eso ya fue lo último que pude experimentar y siempre tenía la sensación que hemos estado hablando de esto de que alguien te estuviera observando. Ya. Entonces era tan fuerte que no me podía ver en el espejo. O sea, imagínate eso, porque sentía que cada vez que volteaba y me veía en el espejo, me iba a aparecer alguien aquí atrás. Siempre, 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 siempre. Y duré mucho tiempo con eso, duré como 2 meses más o menos, como con ese miedo así de que ahí voy a lavarme los dientes, como las típicas películas de terror de que te estás lavando los dientes y luego se levanta y está alguien. Sentía que me iba a pasar eso. Claro. Entonces hablé con un amigo y le empecé a contar todo esto pues, que les acabo de contar, de qué tal y el miedo y así. Y me dijo, te voy a pasar el contacto de una persona que nos dijo cuando nosotros visitamos las catacumbas, hagan como este tipo de ritual para que todas las energías que están en las catacumbas nos las traigan. Entonces hablé con esta persona que era una chica y me empezó pues a cuestionar de que, a ver, ¿en qué otros lados estuviste? ¿No hiciste ningún tipo de ritual como de protección cuando ingresaste a este lugar? Y yo, no, pues no. Y ya le conté lo de la casa de los 400 años, de que pues estuve pues en ese lugar, que estuve jugando a la Ouija, que fui a las catacumbas y que estuve en varios lugares durante un periodo pues bastante largo, que fue un mes. Entonces me dijo, muy probablemente traigas como pues algo o a alguien pegado literalmente en los hombros, ¿no? Porque si me estás diciendo que en tu cuarto es como tu santuario, tu lugar seguro y que no te puedas ni siquiera ver al espejo, me dijo, creo que ya es algo bastante serio, ¿no? Y lo que me dijo, a ver, ¿y tienes pensamientos como intrusivos, como... Le dije, no, no como tal, simplemente es como ese miedo, ¿no? O sea, estaba como muy cohibida en ese aspecto. No pensamientos malignos ni nada así, simplemente ese hecho. Entonces ya ella me dio como un pequeño ritual que hacer como con unas velas, algunas oraciones y todo. Y San se acabó. Con eso tuve suficiente para que esa sensación y ese miedo ya pues que se fuera. Con el ritual, sin dar así demasiados detalles, más o menos cómo era. Eran con velas blancas, eran dos velas blancas y eran oraciones católicas. Y Dos velas. dos velas blancas, sí, y creo que era un incienso de copal o algo así, y oraciones católicas. ¿Tú profesas alguna religión? No. No. Ok. ¿Tienes alguna creencia espiritual personal? No, tampoco. No, tampoco. ¿Te definirías como algo? ¿Atea, agnóstica o ninguna definición en sí? No, yo creo que ninguna definición. Solamente, o sea, lo que puedo, como decir es que sí creo que tal vez puede existir como algo, como un poder superior, pero no lo llamo Dios ni ni de ningún tipo de religión, ¿no? Simplemente sé que tal vez existe un ser superior, pero no le rezo, no nada, pues simplemente sé que por ahí debe de estar, ¿no? ¿Crees que existen entidades oscuras? O sea, dañinas, Sí, malignas, algo así. sí, totalmente. Ya, ya. Me trajiste a la mente una historia de esto de estar cargando, de los reflejos, de este tipo de situaciones como que no te esperas. Había una chica que cuando rentó su casa, siempre tenía la sensación de que había alguien más ahí. Y en su cuarto especialmente era donde era muy incómodo, pero el problema era que si ponía su cama en otra parte, no podía prácticamente recibir visitas porque quedaba ahí a la vista. Entonces ella decidió que quedara la cama, aunque el cuarto fuera el más incómodo, y dice que esa sensación como que de cierta manera aprendió a convivir con ella, de sentirse observada, acompañada, porque dice, al final no era algo
como malo, nada más era la incomodidad de no sentirme sola cuando estaba sola. Ujú. Dice, hasta que un día, y por eso me salí de ese lugar, cuando estaba trapeando el piso, justo enfrente de mi cama, en el piso se hace un charco de agua porque le había puesto agua de más al trapeador y veo el reflejo de una señora sentada en mi cama. Y entonces Okey. dije, ok, no, o sea, no estaba sola. Dice, ese Ujú. mismo día le hablé a la rentera y le dije, ¿sabes qué? Me salió una urgencia familiar, tienes que entender, me voy hoy mismo. Dice, estuve llamando ese Okey. día para que vinieran por las cosas y a la fregada, yo ya no podía estar ahí. Ay, no. Pero hay cosas extrañas, o sea, realmente hay historias que, como bien dices, hay que tener mucho cuidado con la paranoia, hay que tener mucho cuidado con nuestra alimentación, con el dormir, con el Sí, tipo de cosas de las que nos alimentamos mentalmente, porque si estás muy contaminado mentalmente, pues, todo se vuelve fantasmas, monstruos y demonios, ¿verdad? Y a veces sí, simplemente ese es el desvelo. Y como totalmente. hubo un dato que mencionaste que es bien interesante. El terror en el campo se te agudizan los oídos. Eso a veces las personas no notan, que dicen, es que se sentían presencias y se escuchaban cosas y a veces no notan que el oído lo traen súper agudizado y hay diferentes tipos de agudización. Ujú. En algunas agudizaciones del oído notas sonidos llamémoslo, decibeles muy bajos. O sea, sonidos casi que no se escuchan, los captas. Pero hay otra forma en la que tú empiezas a notar los sonidos que como si incrementaran el volumen. Y Así es. entonces, ¿te hace sentido? Sí, sí, sí. Sí, porque, o sea, cada vez que estás ahí, puedes escuchar como una voz o lo que sea, un murmullo o algo así, o un sonido en general, súper cerquita, ¿no? En el oído, pero a lo mejor ese sonido está muchísimo más para allá. Y no, y tal vez se distorsiona en el camino que llega hacia que tú lo escuches. Y, Exacto. Ajá. ujú, y hablando de esto, me acordé de la otra historia que Ay, precisamente es pues también de camping, ¿no? Y todo esto. Y tiene que ver mucho como con una leyenda que se llama la leyenda de la onza real. Para poner un poquito en contexto, pues la onza pues es un animal, ¿no? Que podemos encontrar en el monte y así, pero la onza real se dice que o sea, es como una onza, pero como 5 veces más grande, ¿no? Y esta, supuestamente, la onza real emite un sonido muy fuerte que se puede asemejar como a gritos de persona, que por ahí andan unos videos como de supuestos, el sonido, ¿no? Nunca nadie la ha visto como tal, a lo que yo tengo entendido, pero los sonidos sí muchas personas lo han escuchado. Entonces un día, un amigo muy cercano está de camping, con varias personas, ¿no? Están ahí, todos se fueron a la sierra de aquí de Sonora y pues están en el camping y tal. Entonces llega la noche y este amigo se levanta como a eso de las 3 de la mañana, pues al baño. Y dice que de la nada escuchó como estos, ¿cómo te puedo decir? Lamentos, aullidos, no sé, como gritos de alguien. Y se quedó pensando, ¿qué es eso? O sea, a lo mejor están desviviendo a alguien porque, pues, por ser la sierra y tal. Y dijo, a lo mejor estoy muy dormido y estoy alucinando, no sé. Y en eso se levanta otra amiga y le dice, oye, ¿qué está sonando? ¿Qué es eso? ¿Quién está gritando? Y dice que se quedaron un rato, como unos 2 minutos, así como entre buscando. Y eso seguía gritando y gritando y gritando y gritando, pero nunca pudieron ver nada. Entonces ya empezaron como que, ¿sabes qué? Mejor vamos pues a regresarnos a dormir, no vaya a ser pues que nos vean aquí parados o algo así. Y ya después él empezó a buscar como este tipo de sonido, ¿no? Porque él es muy clavado como todo en esto de los animales y la naturaleza y tal, y encontró eso, lo de la onza real, y ahí fue cuando me lo contó. esto le pasa en la sierra de Sonora. Ujú. Así es. Ok, nunca encontró el animal de donde procedía el sonido. No, lo escuchaba así como a lo lejos. Duda, ¿no sabes si Ujú. cambiaba de posición? No, no recuerdo la verdad porque nomás me dijo que lo escuchaba, pero no me dijo si cambiaba de posición el sonido. Como envolvente, ¿te refieres? No puede ser.
Ajá, como envolvente o que de repente digas, viene de esta zona y suena en un lado contrario, ¿no? Y dices, ok, Ujú. ya cambió el punto donde está emitiendo. No, yo creo que puede ser que, o sea, a lo que él me contó fue que les dio miedo porque en cierto punto sentía como que se estuviera como acercando. Acercando. O sea, lo escuchaban y decían, se escucha, creo que se está escuchando como que cada vez más fuerte, ¿no? Entonces ya por eso se hicieron meter. Sí, sí, sí. Pero hubiera estado más curioso que se escuchara como tanto, no sé, del lado del derecho, izquierdo, trasero y así. Ya, inclusive con los efectos Doppler, como Ujú. este sonido que se va acercando y después se aleja, ¿no? Cuando se está acercando, no necesariamente significa eso, porque si estás en un lugar con acústicas extrañas, hay muchos lugares que si te vas acercando a cierto punto, suena muy claro en otro punto que pareciera que no tiene nada que ver. Así es. Y estás más lejos en estos dos puntos que instantes antes y suena más cerca la voz. Entonces hay efectos de Ujú. sonido muy raros inclusive en el campo pueden pasar, pero está muy Claro. interesante. Y la duda es, entonces nadie ha visto a la onza real. Hasta donde yo tengo entendido, no. Hay, Hay no hay dibujos, ilustraciones, ilustraciones. sí. Ujú, hay ilustraciones de cómo se puede ver y como tal, pero nada de que, o sea, en video, fotos y así, no, solamente No. la han escuchado. ¿Y nocturno o también la han escuchado de día? Más que nada nocturno. Nocturno. Oye, ¿me Ujú, pudieras pasar las ilustraciones y foto de sí, la onza normal? ujú, sí, claro. Para la gente que nos está escuchando, y bueno, los de YouTube ya lo saben, pero los que nos están escuchando en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, y bueno, si no dije la plataforma en la que me estás escuchando, déjame en los comentarios desde dónde me escuchas, pero va a estar aquí la fotografía en este momento para que puedan ver la onza y la onza real. Oye, voy a despedirme con una historia que dejé para el final porque es una historia súper extraña de algo que yo creo que nadie quiere que le pase nunca. Ok, Esta perfecto. historia me la mandó Mario. Me comenta él que en el 2018 se fue unas vacaciones que tenía súper esperadas y súper planeadas con su novia. Se llama Verónica. Mario y Verónica ya habían elegido un lugar. Era un cuarto dentro de una casa muy, muy grande que solo tenía 4 habitaciones. Era algo caro porque era un lugar lujoso, pero estaba hermoso e iban al lugar específico que querían para hacer un montón de cosas en apenas 3 días, porque no les alcanzaba el dinero para más días de estar ahí. Ujú, Habían ahorrado durante un par de años para lograr estas vacaciones, iban con muchas ganas y con mucha ilusión. Cuando llegan al lugar se dan cuenta que las 4 habitaciones están ya ocupadas. Digo, la de ellos ya la habían separado, las otras 3 también ya estaban ocupadas. Se dan cuenta porque desde que llegan, la única habitación con la puerta abierta es la de ellos y las demás están cerradas. Entonces, como que ese era el indicativo ahí de que pues ya hay alguien que está adentro ocupado. ujú. Cuenta que todo iba muy bien desde el día uno, pero las noches estuvieron fatales. Al lado de ellos estaban unos tipos que no sabe cómo se llamaban, un hombre y una mujer, que eran muy ruidosos, se peleaban mucho, tenían muy mal carácter y en la noche se gritaban. Entonces se levantó en una madrugada del primer día y voltea con Verónica y le dice, ¿de qué están hablando estos güeyes? ¿Tienen mucho haciendo esto? Porque vio que Verónica estaba en el celular. Ujú. Y le dice, sí, ya tienen rato, me despertaron a mí también. Y dice, mira, si no se callan ahorita, voy a ir a tocar la puerta, que no friegue. Dice, y como a los 2 minutos se callaron, entonces pues ya de repente nos quedamos dormidos. Nos levantamos un poquito más tarde, fue el único problema, y pues ya empezamos nuestro segundo de los 3 días. Segundo día, misma situación. Madrugada, estos dos tipos están peleando. No Le dije, puede oye, ser. ¿no los viste en el día? O sea, como para saber quiénes son y mañana decirles que no friegue. No, pues no me los topé. Bueno, mañana hay que hablar con ellos. Ahorita si siguen hablando otro rato, voy con ellos porque ya, y dice, y ahora eran los gritos más fuertes, insultos, o sea, muy desagradable, ¿no? Muy incómodo porque nosotros qué tenemos que ver con eso, arreglen sus problemas de otra manera y en otro lado. Sí, Pero total. bueno, dice, bueno, pues ya el segundo día ya estábamos un poco cansados, estábamos esperando la hora del desayuno, como topárnoslos, no los vemos y bueno, ya no queríamos gastarnos el día pensando en eso, así es que nos fuimos a dar nuestro. El tercer día ya fue el acabose. No nos despertaron gritos, nos despertaron el sonido como de golpes, como si se estuvieran peleando a golpe. Dice, no, entonces ya me Wow. levanto de la cama y le digo, Verónica, háblale al dueño de este pinche lugar
Mm. y dile que se están peleando en la habitación de al lado. O sea, que qué va a hacer, que le hable a la policía o algo. Dice, y en eso abro la puerta, me asomo y de las habitaciones que están hasta el otro lado del pasillo al fondo, están asomados dos chavos, igual que yo, y Ujú. los veo y son menores que yo. Entonces dije, pues a mí me va a tocar meter las manos. Entonces les hago la señal para que se acerquen y le digo a Verónica, pero dile al señor que se mueva. Yo voy a, o sea, si este güey no deja de hacer ruido ya y aparte esto ya se puso muy agresivo, nos Sí. vamos a meter, o sea, vamos a intervenir, ¿no? Entonces se Ujú. junta con estas personas, se ponen afuera de la puerta y donde se ponen afuera de la puerta, como si estos inquilinos desagradables los hubieran escuchado, dejan de hacer ruido. Ya no hay ruido en la habitación. Y en esos Okey. sale Verónica y le dice, no te metas. Y dice, ¿por qué? Dice que ya viene para acá el dueño, pero que no se metan. Y dice, ¿por qué? Es que dice que no está rentada. Ay, Entonces, no. estos se hacen para atrás y los otros escucharon. Entonces, es como que, ¿qué hacemos? Y él, pues vamos a quedarnos aquí en el pasillo por si cualquier cosa. Ujú. No llegó el dueño, llegó la policía junto con el dueño. Se metieron en la Guau. cama, digo, se metieron en la casa, perdón, se van al Ujú. segundo piso, abren la puerta, la habitación está en perfecto orden, no hay nadie y no hay signos de que no haya estado ahí nadie en varios días. Dice él que esa noche no pudieron dormir y al día siguiente lo único que querían era estar fuera de ese lugar. Mm. No, está muy extraño eso, como si se hubiera quedado la energía atrapada de una pelea o algo así. Una pelea, un eco, pero como progresivo, porque Sí. pareciera como que va en etapas. A Guillermo del Toro, hace años, él cuenta que en Nueva Zelanda le pasó eso, que estaba en una habitación, él por ciertas circunstancias sabía que el hotel que estaba rentando estaba vacío, Ujú. entonces él renta una habitación y escucha cómo en la habitación de al lado dos personas empiezan a tener un pleito que escala al punto en el que dice, yo presencié, escuché cómo desvivieron a alguien. Dice, Guau, entonces, no, no sabía esa historia. ¿no te la sabías? Él marca No. recepción, alarmadísimo, y les dice lo que está pasando. Y le dice en recepción, señor, la habitación de al lado no hay personas, está rentado. Dice, yo acabo de escuchar esto, tráiganse ya a su gente, o sea, acaba de pasar aquí un crimen. Llegan, entraron y las habitaciones Limpia. están limpias completamente. Entonces No él puede dice, ser. eso, esa es la situación paranormal más fuerte que he vivido, por no decir la única, Guillermo del Toro. Guau. Qué Guau, loco, guau. ¿verdad? Sí, 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 es muy buena historia. Es que imagínate presenciar algo así. Sí, una historia solo auditiva que se haya quedado grabado en un lugar. Eso, a mí la situación, eso de los ecos que se quedan guardados, o sea, no me suenan a ecos, es como, y es guardados en dónde. Está muy Ujú. raro. Hay un piano, más bien, en García, Nuevo León, una ciudad que está cerquita de aquí de donde vivo, bueno, cerquita Ujú. entre comillas, como a una hora. En esa ciudad hay una escuela en la que las personas escuchan que suena un piano. En la escuela Okey. no hay ningún piano y este sonido lleva más de 50 años, a la misma hora, Guau. en el mismo lugar. Y hubo una persona que ya esta historia la conté hace unos episodios y me mandó un mensaje y dice, yo soy de García y esa situación es real, aquí pasa eso. Y dice, y todos creemos que es el cuate que vendió los terrenos, porque ahí donde estaba esa escuela él tenía su casa y él sí tenía un piano, pero de esto pasó hace como 70, 80 años y es una historia que viene desde nuestros abuelos y nos las han contado. Dice, pero el piano sigue sonando y no, pues no hay nada que emita el sonido. Ujú. O sea, es muy raro los sonidos que se quedan guardados. Sí, sí, es muy, muy, muy extraño y, o sea, muchas creo que es más común que ver un fantasma, ¿qué tal, no? Inclusive también como cuando tienes este asunto que escuchas como que alguien te dice: "Oye", en tu casa, ¿no? Ya sea tu mamá o un familiar, y que es: "¿Qué?". Y que la persona te contesta: "Pues yo no te hablé". Ese tipo Claro, de cositas. Ujú. sí, que bueno, hay un fenómeno psicológico ahí que muchas veces lo explica, pero es bien difícil poderlo las personas es bien difícil que lo acrediten por ahí. Ujú. Y es que hay dos tipos como de sonidos, los que reproducimos en nuestro cerebro y los que nuestro oído capta. Como las personas nunca hemos entrenado a diferenciar entre uno y otro, a veces nuestro cerebro pone play a grabaciones que tiene guardadas desde hace mucho y se escuchan idénticas a la realidad.
pero nuestro tímpano no es estimulado. Entonces, como no notamos la estimulación del tímpano, porque no estamos adecuados a eso, pues las personas dicen, no, yo lo escuché clarito. Pero en muchos casos, bajo estudios, es el cerebro reproduciendo sonidos. Y es donde le llaman alucinación auditiva. Pero de alucinación es porque pues estás escuchando algo que no se emitió con una onda de sonido per se, pero lo tienes guardado. Pero es súper interesante este tipo de fenómenos. Sí, la verdad que sí es muy interesante. Y aparte más cuando se da como en ese tipo de situaciones, ya sea como en hoteles, también eso pasa muy seguido, que es como las últimas 2 historias que contaste. Sí, ¿verdad? Oye, duda. Dime. Ana, para despedirte, ¿algo que quieras decir a la familia nocturna, que es la comunidad de este podcast? Me gustó mucho. Esta fue un intercambio de historias duro que dale, me encantó. Muy interesante, sí, la verdad que sí, a mí también me gustó bastante las historias que me contaste y todo, o sea, fue como un, ¿cómo se dice? Como temas dentro de lo mismo, pero diferentes, ¿no? Que nos pasamos al campo, los ovnis y terminamos como con espíritus y todo. Un cambalache de terror absoluto, sí. Sí, y pues nada, lo que le quisiera decir a tu comunidad es que muchas gracias y de verdad muy buena comunidad por seguir y hacer crecer tu trabajo, que realmente es muy bueno. Y muchas felicidades por tu proyecto. Muchísimas gracias, querida familia nocturna. Aquí les dejo las redes de Ana. Vayan, suscríbanse, síganla. Ella está haciendo. ¿Qué estás haciendo en tu canal? Cuéntales, por favor, para que sepan de qué se trata tu proyecto. En mi canal estoy haciendo pues casos varios. Estoy haciendo a veces de crimen, estoy haciendo de ovnis, obviamente, de desapariciones y por ahí uno que otro también como del tema de exorcismos. Ay. Luego le entramos con la cuestión de exorcismos. Hay varias cositas que podemos claro que explorar. Sí. Muy bien. Sí. Querida familia nocturna, gracias por haber escuchado este episodio. Les mando un abrazo. Les pido, recuerden, suscríbanse, denle like, comenten, compártanlo con las personas que sepan que les puede gustar este contenido. Les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye. ¿Qué onda, Ana? ¿Qué te pareció? Muy padre, me gustaron mucho las historias.